Salarios mínimos no oficiales. A veces el salario mínimo no está marcado por ley, sino por costumbre, presiones gubernamentales informales, sindicatos o, especialmente en el caso de los países del tercer mundo, por la opinión pública o por boicots internacionales que presionan a las multinacionales para que paguen a los trabajadores en estos países salarios comparables a los que pagan en países industrialmente más desarrollados. Si bien durante los últimos años la opinión pública norteamericana se ha organizado para exigir mejores salarios en los países del tercer mundo, en el sudeste asiático y en Sudamérica, estas presiones no son nuevas ni son exclusivas de los estadounidenses. Presiones similares se ejercían sobre empresas que operaban en África Occidental en pleno periodo colonial a mediados del siglo XX. Los salarios mínimos no oficiales impuestos de esta manera han tenido efectos muy similares a aquellos impuestos por las leyes de salario mínimo. Un economista que estudió el periodo colonial de África Occidental de mediados del siglo XX encontró en todas partes anuncios que informaban a los solicitantes de puestos de trabajo: no hay vacantes. Esto tampoco era una cuestión peculiar de África Occidental. El mismo economista, P.T. Bauer, de la London School of Economics, apuntó que era una característica sorprendente de muchos países subdesarrollados mantener los salarios altos, mientras muchas personas buscan y no encuentran trabajo. Estos, por supuesto, no eran salarios altos comparados con lo que ganan los trabajadores en economías industrializadas, sino altos en relación con la productividad de los trabajadores en países del tercer mundo y altos en relación con sus oportunidades alternativas de ingresos, como la agricultura, el servicio doméstico, el autoempleo como vendedores ambulantes, u otros, esto es, en sectores de la economía que no están sujetos a presiones externas para mantener un nivel salarial artificialmente inflado. Las investigaciones del profesor Bauer señalaron la magnitud del desempleo creado por los salarios artificialmente altos que las empresas multinacionales se vieron obligadas a pagar en África Occidental. Le pregunté al gerente de la Nigerian Tobacco Company, una subsidiaria de la British American Tobacco Company, en Ibadan, si le era posible aumentar su fuerza de trabajo sin subir los salarios, si quisiera hacerlo. Él me respondió que su único problema sería controlar a la multitud de aspirantes. Prácticamente la misma opinión fue expresada por el agente para el distrito de Kano de la Young Holt & Company en relación con su curtiduría. En diciembre de 1949, una empresa en Kano despidió a 2 empleados y en 2 días recibieron entre 50 y 60 demandas para los puestos sin haber publicado siquiera las vacantes. La misma compañía propuso erigir una planta trituradora de cacahuetes. Hacia junio de 1950, la maquinaria todavía no se había instalado, pero sin haber siquiera publicado una vacante, la empresa ya había recibido alrededor de 700 cartas de solicitud de empleo. Me enteré de que la cervecería propiedad de europeos y la fábrica de artículos de papelería recientemente establecida están recibiendo montones de solicitudes de empleo a diario. Nada había cambiado mucho medio siglo después. El número de personas que buscaban empleo en el siglo XXI en Sudáfrica superaban con creces el número de empleos disponibles, como lo narró el New York Times. Cuando Tiger Wheels abrió una fábrica de ruedas hace 6 años en este descolorido pueblo, la aglomeración de personas en busca de empleo era tan grande que el director ejecutivo de la empresa, Eddie Keysan, decidió colocar un techo de chapas de zinc laminado para protegerlos del calor del mediodía. Había cientos y cientos de personas en nuestra puerta de entrada, simplemente allí sentadas, al sol, durante días y días, recordó Keysan en una entrevista. Ya no teníamos más puestos de trabajo, pero no nos querían creer, porque, entonces, los niveles salariales no bajaban en respuesta a la oferta y la demanda, permitiendo más empleos a un menor nivel salarial, como los principios económicos básicos nos harían esperar. De acuerdo al mismo periodista. En otros países del tercer mundo, legiones de trabajadores no cualificados han mantenido los costes laborales muy bajos, pero algunos líderes sudafricanos, con el argumento de que no querían que su país se convirtiera en la fábrica de Occidente, accedieron a las demandas de sindicatos políticamente poderosos de establecer nuevas protecciones y beneficios. El resultado fue que cuando esta empresa expandió su producción,
después de haber estado fabricando llantas de aluminio durante 3 años exclusivamente en Sudáfrica, acabó contratando nuevos trabajadores en Polonia, donde sí tenía un beneficio, en lugar de en Sudáfrica, donde solo le daba para recuperar su inversión o asumir una pérdida. El infortunio de los esperanzados y frustrados solicitantes de trabajo en África es tan solo parte de la historia. Las cosas que podrían haber producido, de haber estado empleados, habrían hecho una contribución especialmente importante al bienestar económico del público consumidor en una región muy pobre, que carece de muchos productos que otros dan por descontados en sociedades más prósperas. No queda claro en absoluto que los trabajadores en su conjunto se beneficien de los salarios artificialmente inflados de los países del tercer mundo. Los trabajadores empleados obviamente se benefician, mientras que los que no tienen empleo pierden. En cuanto a la población en su conjunto, incluyendo los consumidores, sería difícil sostener que existe un beneficio neto, dado que hay menos consumidores de bienes cuando las personas dispuestas a trabajar no pueden encontrar trabajos que produzcan dichos bienes de consumo. La única categoría de claros beneficiarios son las personas que viven en países más ricos, que disfrutan de la sensación de que están ayudando a las personas en los países pobres, o los líderes de los países del tercer mundo, que son demasiado orgullosos como para dejar que sus trabajadores sean contratados a un nivel salarial proporcional a su productividad. Mientras que la productividad de los trabajadores sudafricanos es el doble que la de los trabajadores en Indonesia, se les paga 5 veces más cuando consiguen trabajo. En pocas palabras, no es que sean excedente o no empleables, en sentido alguno, únicamente lo son porque los políticos han impuesto el precio a su mano de obra. Como ya vimos en el capítulo 9, las empresas sudafricanas utilizan mucho capital por trabajador. Esto es más eficiente para las empresas, pero solo porque la legislación laboral sudafricana vuelve el trabajo artificialmente más caro, tanto a través de leyes de salario mínimo como a través de leyes que encarecen los despidos. Los costes laborales son más de 3,5 veces superiores que en las áreas más productivas de China y un considerable 75% más altos que en Malasia o Polonia, según The Economist. Debido a los costes artificialmente tan altos del trabajo sudafricano, a los empresarios les conviene utilizar más capital, pero esto no implica mayor eficiencia para la economía en su conjunto, que está peor por tener tantas personas desempleadas, es decir, por tener tantos recursos ociosos en lugar de asignados. El caso de Sudáfrica tampoco es único. Un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica, que comparaba el empleo de trabajadores de baja cualificación en Europa y Estados Unidos, concluyó que, desde la década de 1970, estos han sido desproporcionadamente desplazados por máquinas en los países europeos, donde los empresarios están obligados a pagar salarios mínimos más altos y a otorgar mayores beneficios a los empleados. El estudio determinaba que fue a partir de esta década cuando los mercados laborales europeos comenzaron a ser más controlados por los gobiernos y los sindicatos, mientras que en Estados Unidos la influencia del gobierno y los sindicatos en los mercados laborales era menor. El resultado ha sido que, a pesar del mayor cambio tecnológico en Estados Unidos, la sustitución de capital por trabajo en ocupaciones de baja cualificación ha sido mayor en Europa. A veces el trabajo de baja cualificación no es siquiera reemplazado por capital, sino simplemente descartado. Según el estudio, es casi imposible encontrar un guardacoches en París, Frankfurt o Milán, mientras que en Nueva York son muy comunes. Cuando uno llega incluso a un hotel promedio, en una ciudad estadounidense, es recibido por un pelotón de cargadores de maletas, abridores de puerta, etc. En un hotel similar en Europa muchas veces uno tiene que cargar sus propias maletas. Estos no son simplemente indicadores triviales para aquellos que trabajan, sino que muestran un fenómeno más profundo y generalizado. Los empleos de baja cualificación en Europa han sido sustituidos por máquinas o eliminados, mucho más que en Estados Unidos, mientras el progreso tecnológico en la cima, es decir, en el sector de la alta tecnología, es más rápido en Estados Unidos que en Europa.
Así como el precio fijado por el gobierno por debajo del nivel de libre mercado tiende a producir el deterioro de la calidad del producto que se vende, dado que la escasez significa que los compradores se verán forzados a aceptar cosas de una calidad menor a la que aceptarían en otras circunstancias. De igual manera, el precio establecido por encima del nivel del libre mercado tiende a producir un incremento en calidad promedio, a medida que el excedente permite que los compradores escojan con cuidado y compren solo los artículos de mejor calidad. Lo que esto significa en el mercado de trabajo es que los requisitos de cualificación laboral tenderán a subir y que algunos trabajadores que serían ordinariamente contratados en un libre mercado podrían convertirse en no empleables cuando existen leyes de salario mínimo. El desempleo, así como la escasez y los excedentes, no es independiente de los precios. En un mercado libre, los trabajadores de baja productividad son tan empleables a un nivel salarial bajo como aquellos de alta productividad son empleables a un nivel salarial alto. Durante el largo periodo desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX, en que los estadounidenses negros recibían una educación más baja en cantidad y calidad que la que recibían los blancos en el sur de Estados Unidos, donde vivía la mayoría de los afroestadounidenses, el índice de participación en la fuerza de trabajo de los trabajadores negros era, no obstante, un poco más alto que el de los blancos. Durante gran parte de ese tiempo, no existían las leyes de salario mínimo que luego le subirían el precio y lo sacarían del mercado de trabajo, e incluso después de que una ley nacional de salario mínimo fuera dictada en 1938. La inflación producida por la guerra en la década de 1940 elevó los sueldos en el mercado libre por encima del nivel salarial mínimo. Esto hizo que la ley de salario mínimo de 1938 se volviese, en gran medida, irrelevante hasta que fue finalmente modificada en 1950, lo que dio inicio a una serie de incrementos del salario mínimo. Si los empresarios que pagan un salario bajo hacen que los trabajadores estén en una situación peor a la que estarían sin ese salario, entonces es difícil explicar por qué los trabajadores trabajan para ellos. Porque no les queda otra opción, podría ser una respuesta. Pero esa respuesta implica que los empresarios que pagan un salario bajo sí son la mejor alternativa que los trabajadores tienen en ese momento, de manera que no los están poniendo en una situación peor. Por tanto, el argumento contra aquellos que pagan salarios bajos, que sostiene que empeoran la situación de sus trabajadores, es contradictorio. Lo que pondría a los trabajadores de bajo salario en peor situación sería cerrar una de sus limitadas opciones. Esto es particularmente dañino si consideramos que los trabajadores de bajo salario son, por lo general, jóvenes y principiantes, para quienes la experiencia laboral puede ser más valiosa a la larga que la propia retribución inmediata.